Hola, pastores y líderes, es un placer estar de vuelta. Podemos continuar hablando sobre lo que Dios nos mostró acerca del poder de una visión. Durante el tiempo de búsqueda y clamor delante de Dios, fue entonces cuando el Señor nos mostró las causas del estancamiento de nuestra iglesia. Y el Señor nos reveló, a través de una visión de los perdidos, cuánta compasión realmente nos faltaba. Y el Señor nos mostró que la iglesia se transformaría en una iglesia de células y una iglesia de avivamiento con sabiduría, donde los hermanos y hermanas serían guiados y la iglesia no se movería principalmente por causa de los dones extraordinarios y talentos de un líder, de un pastor ungido, sino por causa de una multitud de líderes. Y eso era una imagen complementaria a esa visión. Un día, Dios me mostró una multitud de líderes que algún día estarían sirviendo aquí. Y puedes ver en esta imagen aquí, ¿verdad? Que eso se hizo realidad hace algunos años. Esta foto es un poco antigua, pero si miras cada pequeño retrato que forma un bonito mosaico, ellos eran los líderes de nuestra iglesia hace 3 años. Hoy, ese número ha aumentado aún más. Y no somos una iglesia de un solo líder, somos solo algunos pastores, pero una multitud de líderes que abren sus casas, que hacen discípulos, que hacen avanzar a la iglesia, y eso es tan extraordinario. Una multitud de líderes. Todo comenzó cuando entendimos que la iglesia que estábamos liderando no podría convertirse en una iglesia con un avivamiento sin límites, una iglesia que se multiplica. Necesitábamos una nueva iglesia. ¿Y sabes por dónde empezamos? Comenzamos este proceso de transición que fue guiado por el Espíritu Santo, tratando de responder una pregunta. Y creo que esta es una pregunta que todo pastor, todo líder, todo aquel que está apasionado e involucrado con la iglesia debe ser capaz de responder. Después de todo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debemos liderarla? Si es tan preciosa. Y si Jesús derramó su sangre en la cruz para establecer la iglesia en la tierra, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cuánto de lo que hoy vemos como iglesia es realmente la iglesia que el Señor envió y que la vemos en acción en el comienzo de la iglesia, al inicio del Nuevo Testamento? ¿Qué es la iglesia? ¿Es la iglesia el edificio? ¿Es la iglesia el edificio? En el antiguo pacto del judaísmo, las construcciones tenían un lugar central. Las personas tenían que ir a los edificios para ofrecer un sacrificio especial, que era llevado por un apóstol especial, en un día especial, un día respaldado por el Señor. Y este paradigma del edificio parece seguir viviendo dentro de nosotros, profundamente arraigado en nuestro interior. Lo recuerdo tan bien, ¿sabes? Cómo me frustraba con la iglesia, que no avanzaba, que estaba estancada, y solía pensar, es porque mi edificio es muy pequeño. Si tuviera un edificio más espacioso, si tuviera un edificio moderno, mi iglesia crecería. Y tenemos esa idea metida en la cabeza. Pensamos así, la iglesia no es un edificio, no. Pero cuando hablamos, en nuestras conversaciones diarias, nos decimos unos a otros, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia. Y cuando decimos eso, estamos hablando de ir a un edificio. Y, sin intención, sin darnos cuenta, esta idea comienza a formarse en nuestras mentes, que la iglesia es un lugar de relevante, al que voy los sábados o una vez por semana para cantar, orar y donde me transformo. Un creyente dentro de la iglesia. Yo voy a servir al Señor dentro de la iglesia. Y este es un concepto tan fuerte, porque cuando hablo con las personas, las escucho decir, oh, en el trabajo, no es un lugar para hablar de Jesús. Oh, entonces en el gimnasio es hora de entrenar. No es un lugar para hablar de Jesús. Oh, en la escuela es para estudiar. Oh, en el salón de belleza es para arreglarse el cabello. Nadie tiene un lugar para hablar de Jesús, para hacer su testimonio. Y muchas veces escucho a personas allá abajo diciendo, oh, pero el domingo hablo de Jesús. Dentro de las 4 paredes hablo de Jesús, ¿cierto? ¿Sabes? No hay nada de malo en eso. Tenemos edificios, tenemos construcciones, ¿cierto? Pero el problema es cuando las construcciones se convierten en un fin en sí mismas. Y cuando todo lo que queremos ser como iglesia se reduce a salir un día especial, en un evento especial en los edificios. Eso lleva a la estancación. La iglesia es el pastor. La iglesia es el pastor. Oh, claro que no. Pero ¿cuántas veces escuchamos a personas decir, yo voy a la iglesia del pastor fulano? Oh, esa iglesia tiene a ese pastor increíble.
Y parece como si Dios hubiera establecido su iglesia sobre grandes superpastores. Entonces nosotros, los pastores comunes como Sandim, un pastor muy común, también estaríamos destinados a jugar un papel menor, a liderar iglesias pequeñas para siempre. Entonces, ¿eso significa que Dios tiene a sus escogidos? Yo vivo aquí en una ciudad, la ciudad de Belo Horizonte, aquí en Minas Gerais, donde hay muchos grandes pastores. Y siempre me comparo. Hermano, déjame decirte algo. Nada envenena o destruye un ministerio, más que la comparación. Cuando seguimos comparándonos con otros y tratando de ser como ellos, perdemos nuestro enfoque y desperdiciamos mucho tiempo. Yo sufrí por eso, porque veía a grandes pastores y me sentía tan pequeño, tan intimidado, y pensaba, Dios nunca me usará. Porque en el fondo pensamos que la iglesia es la iglesia de pastores como el pastor fulano. La mega iglesia existe porque hay un mega líder, pero la mayoría de los líderes de la iglesia global son personas sencillas. Son personas que no están rotas, pero que Dios quiere usar poderosamente. En aquella época nos preguntábamos, ¿la iglesia se trata de su música? Porque ahora, más que nunca, parece que la música tiene un papel cautivador, y yo amo la alabanza y la adoración. Pero tú sabes lo que sucede. Muchos pastores están cayendo en esa trampa. Si traigo una banda especial, si contrato a un músico especial, porque notamos que algunas iglesias con ese super ministerio de alabanza crecen, porque el servicio es hermoso, porque las personas se emocionan con esa hermosa adoración. Claro, una adoración extraordinaria ayuda a guiar a la iglesia hacia el futuro. Pero quiero preguntarte si una iglesia solo crece si tiene una construcción moderna, espaciosa, de alta tecnología, si está dirigida por un pastor con doctorado, elocuente, un gran comunicador. La iglesia depende de una banda extraordinaria, súper talentosa, talentoso con éxitos musicales. ¿La iglesia es solo la música? ¿O la iglesia es la suma de sus tradiciones? Y yo veo mucho eso. Tenemos esta expresión multifacética de Dios. En la iglesia tenemos iglesias pentecostales, asambleas de Dios. Tenemos iglesias más históricas, como los bautistas y los presbiterianos. Y tenemos comunidades independientes. Entonces, la iglesia, la suma de sus tradiciones. Y algunos pastores me dicen, oh no, mi iglesia siempre será de esta forma, porque así es como es nuestra denominación. Entonces, es posible que Dios, que tiene un plan para alcanzar al mundo, transformar ciudades, alcanzar personas y cubrir toda la tierra con su gloria. Lo que yo soy como iglesia, ya sea más tradicional, más doctrinal o más neopentecostal, ¿significa que mi iglesia está limitada por la influencia que sus tradiciones permiten? ¿La iglesia son sus ministerios? ¿Cuántas veces he hablado con un pastor y le he preguntado, Pastor, ¿qué está planeando hacer para su iglesia para avanzar hacia el futuro? Oh, siento que debería comenzar. Un ministerio de deportes ahora, porque los deportes atraen a los jóvenes. Claro que sí, es maravilloso. Pero ¿la iglesia es solo su ministerio? Me voy a convertir en una iglesia completa, íntegra, influyente, relevante y multiplicadora, solo porque tengo un ministerio de parejas. Excelente. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes. Claro que necesito tenerlos, pero la iglesia son sus ministerios. Saben, queridos, nosotros nos hacemos estas preguntas con mucha honestidad. Muchas veces me sentaba en ese edificio vacío donde comenzamos nuestra iglesia y me sentaba allí, Señor, ¿qué es la iglesia? ¿Es la iglesia este edificio? Si yo hago el edificio más grande, ¿tendré una iglesia más vibrante, más impactante? Si me voy y viene un pastor con más talento, ¿será la iglesia un éxito? ¿Es eso lo que realmente es la iglesia? Y sabes, el impacto fue tremendo cuando descubrimos que la respuesta a todas esas preguntas es no. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es su pastor. La iglesia no es su música. No son sus tradiciones. La iglesia no es la suma de sus ministerios. Y la respuesta extraordinaria que encontramos a esa pregunta es esta. ¿Qué es la iglesia? Tú. Él sabe. Amado, la iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Oh, si cada persona pudiera darse cuenta de que la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Me pregunté a Dios y le dije, Dios, ¿qué está pasando con mi iglesia? 40 años, y no ha crecido más allá de 300 personas.
Parecía como si a la iglesia no le importara, como si fuera una iglesia complaciente. Y yo seguía diciendo, Dios, dame algo, dame algo. Y sentía que Dios decía, lo que necesitas, ya lo tienes. Un día, Dios abrió mis ojos. Estaba en el servicio, algunas personas, tal vez teníamos entre 50 y 80 personas en ese servicio, y Dios dijo, para mí, mira al frente. Frente a ti está todo lo que necesitas para construir una gran iglesia para mí. Y vi personas, y Dios me dijo, ellos son la iglesia, ellos son la iglesia. Pastor, líder, tenemos personas, tenemos miembros, asistentes en nuestra iglesia. Y, por increíble que parezca, ellos son todo lo que necesitamos para desarrollar un gran ministerio. Recuerda la definición de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo? Es un líder que influye en las personas, no en los edificios, no en los ministerios. Un líder no es alguien que lo hace todo, alguien tan brillante que hace todo solo. No, nosotros influimos en las personas. Tú conoces a las personas que tenemos, los miembros de nuestra iglesia. Ellos son nuestro mayor tesoro. Los miembros de nuestra iglesia, ellos son la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el grupo de congregantes. Claro que hay líderes, pero entre las personas están todos los dones, toda la compasión, todo el talento y todos los recursos que tú y yo necesitamos para construir una gran iglesia. Eso es lo que descubrimos durante años de crisis. Cuando regresamos de la experiencia, la visión ardía en nuestros corazones. Yo me quedé esperando para ver qué iba a hacer Dios. ¿Qué va a dar Dios? ¿Un nuevo edificio? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Enviar una banda? ¿Rezar un regalo? No. Dios dijo, ahora solo necesitas guiar a estas personas y células para que vean que ellas son la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la iglesia si entendemos nuestro propósito. Somos la iglesia juntos si entendemos nuestra misión. Y nosotros somos la iglesia si tenemos un plan sencillo. ¿Sabes? Eso fue extraordinario, ¿sabes? Extraordinario. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Tantos pastores enseñan tantas cosas, pero no enseñan lo más importante. Tal vez los miembros de nuestra iglesia aún no hayan madurado como ese poderoso armero, porque ni siquiera saben, aún no lo han entendido. ¿Qué espera Dios de cada uno de ellos? Uno de mis versículos favoritos de todos los tiempos. 1 Corintios 15, versículo 58. Es un versículo tan amado y dice, por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, manténganse firmes, no dejen que nada los haga caer. Entréguense siempre por completo. ¿Sabes? Pablo está hablando a todos los miembros de la iglesia. Entréguense siempre por completo a la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor nunca es en vano. Hermano amado, toda la gente en tu iglesia es consciente de que esta es la única vida que tendrán. Son conscientes de que un día el Señor vendrá por nosotros, o que seremos resucitados para estar delante de Él, y delante de Él presentaremos el informe de nuestra vida. Así como cuando terminamos un doctorado en la universidad, tenemos que presentar un informe final, todos nosotros, sin siquiera darnos cuenta. Y un día estaremos ante el Señor, presentando el informe de la vida que vivimos. En Juan 15, la palabra del Señor decía que no fuimos nosotros quienes elegimos al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros y nos designó para dar fruto. ¿Qué espera Dios de nosotros? Fruta. Y un día estaremos delante de Él, presentándolo. ¿Y hemos producido frutos para el Señor? Y cada persona que está en tu iglesia, participando contigo, siendo alertada, enseñada, y tú los has despertado, en el sentido de que esta es la vida destinada a servir al Señor, Dios nos llamó con al menos 3 llamadas poderosas. Nosotros, todos hemos sido llamados. Todo hombre y mujer que está vivo hoy tiene un llamado de Dios. El primer llamado es el llamado a la salvación. La Biblia dice que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Nuestro papel es predicar el Evangelio. La Biblia también dice que somos llamados a ser santos, a vivir una nueva vida. Después de ser convertidos, todos tendremos una nueva vida. Un proceso de transformación que comienza en el día de la convulsión y termina cuando nos sentamos delante del Señor. Pero todos nosotros también somos llamados a un ministerio.
Todos estamos llamados a servir a Dios. Y muchas veces, nuestra actitud como líderes marca toda la diferencia. Eso deja a las personas sentadas cómodamente sobre las piedras. Y eso los lleva a un sentimiento de yo tengo, el privilegio y la invitación de servir al Señor. ¿No es así? Ese es nuestro cálido servicio al Señor. Toda iglesia, tiene la obligación de ayudar a sus miembros a descubrir y cumplir. Cumplir el propósito de DNA en su vida, nosotros tenemos el papel como pastores de capacitarlos. Tenemos el papel de despertar en ellos ese llamado y movilizarlos. A través de un plan sencillo para servir al Señor. Por eso digo, la visión celular es simple, es bíblica y es poderosa. Y cuando Dios me mostró esto, fue una revolución completa. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Seguir una visión dada por Dios. ¿Qué visión? Una visión celular. Una visión celular. Sabes, querido, la realidad que podemos percibir es que existe por ahí una multitud de personas sentadas en los bancos de las iglesias, esperando ser despertadas. Hay una multitud asistiendo al culto, pero que debemos mirar de forma diferente y darnos cuenta de que ahí hay un ejército esperando ser preparado, entrenado y levantado. Ahí hay personas que, en lugar de ser meros consumidores de cultos, pueden convertirse en colaboradores para actuar. Hacer de este mundo un mundo mejor y traer el propósito de Dios. Sabes, podemos, y ese es nuestro llamado, transformar espectadores en participantes. Participantes activos. Podemos transformar creyentes comunes que piensan que su papel está en la iglesia, en verdaderos sacerdotes, en ministros del Evangelio. Y podemos hacerlo. Y podemos movilizar a esas personas para que vivan una nueva realidad. Quiero que comprendas esto. Es necesario que creamos que hay una transición que debe hacerse. Hace algunos años, hermano, Dios se movía en medio de los pastores, trayendo el movimiento de renovación espiritual. ¿Te acuerdas? Hace 30, 40 años, cuando comencé mi ministerio, cuando cualquier grupo de pastores o líderes se reunía, y cuando estaban juntos, la pregunta era, ¿has sido renovado espiritualmente? ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo? Doy gracias a Dios por ese primer movimiento de renovación. Es cierto que la Reforma Protestante impactó profundamente en la teología y la redefinió para nosotros. ¿Qué es la Iglesia? Pero creemos que gran parte de la eclesiología de la Iglesia aún necesita cambiar. Y por eso veo que hace 20 años comenzó en todo el mundo un movimiento poderoso que yo llamo movimiento de renovación eclesiológica. Hay un movimiento de renovación de la Iglesia. Es evidente que sabes que el mundo está cambiando. Es evidente que sabes que el mundo ya no es lo que era. Y la Iglesia necesita cambiar. Creo que solo hay una opción, hablando sinceramente, de líder a líder. O la Iglesia cambia o va a morir. O bien se transforma, no en su esencia, no en su contenido, sino en su modo de ser. O se volverá irrelevante en un mundo como este. Y creo que Dios ha iniciado un movimiento de renovación eclesiológica, que ha hecho y está haciendo que iglesias impactantes se levanten en todo el mundo. ¿Cuáles son las características de este movimiento de renovación eclesiológica? ¿Qué pretende hacer Dios? ¿Qué hemos descubierto? ¿Y cuál es el papel especial que ha desempeñado la Iglesia en células? Quiero que vengas conmigo, porque te lo voy a mostrar. Ahora, ¿cuáles son las principales características de este movimiento de renovación eclesiológico? Y yo creo que Dios quiere mostrarte el movimiento de renovación que Él quiere hacer en tu propia iglesia. En tu propia iglesia. Así que ven conmigo y vamos a hablar un poco ahora sobre la renovación de nuestra iglesia. Hoy vivimos lo que llamamos el movimiento de renovación de la iglesia, el movimiento de renovación eclesiológica. Han surgido tantos modelos hermosos de iglesia.
La iglesia ha sido muy influenciada por todos ellos. No quiero destacar aquí un movimiento en particular, ni siquiera el movimiento celular del cual formo parte, pero quiero señalar contigo algunas características que, para mí, son fundamentales. Y tú vas a poder discernir si tu iglesia, tu ministerio, ha formado parte de este movimiento de renovación eclesiológica. Y si has crecido como una iglesia saludable e influyente, o si todavía estás atrapado en paradigmas anteriores, paradigmas que han impedido que la iglesia crezca y que han empujado peligrosamente a la iglesia a un rincón de irrelevancia. En una sociedad tan crítica, en una sociedad que se ha levantado tanto contra aquella iglesia tradicional. Sabes, querido, necesitamos observar estas señales. Y si vivimos estas señales, significa que Dios podrá usar nuestra iglesia, nuestro liderazgo para transformar el mundo. La primera de estas señales de una iglesia que está viviendo una renovación eclesiológica es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso fue una de las principales banderas de la Reforma protestante en los años 1500, pero no se llevó completamente a la práctica. El movimiento de renovación, iniciado a finales del siglo XX, vino ahora a poner el valor, ¿verdad? El valor del sacerdocio de cada creyente dentro de una iglesia. Y eso es algo en lo que todos están de acuerdo. Creo que es un movimiento mundial. Hoy, todos están de acuerdo. Dios quiere devolver el ministerio a manos de aquellos que son verdaderos, llamados al ministerio. Dios quiere devolver el ministerio a la iglesia. Un versículo tan especial para nosotros es Efesios 4, versículos 11 y 12, que dice que Él designó, sí, en la iglesia a pastores, apóstoles, líderes, maestros. Él instituyó los 5 ministerios, los evangelistas, ¿verdad? ¿Para qué? Con el fin de preparar a los santos para su ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado por el ministerio de todos los santos, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Sabéis, queridos, aunque una iglesia no esté adoptando el movimiento celular hoy en día, el movimiento del voluntariado, una iglesia, a veces con propósito, pero que tiene miles de pequeños grupos de edificación, la iglesia ha entendido que un líder es alguien que influye en las personas para que cumplan el propósito. Y cuanto más practiques este concepto del sacerdocio universal de todos los creyentes, más crecerá tu iglesia, más crecerá tu iglesia. Ese fue el primer punto que observamos. ¿Por qué no crece nuestra iglesia? Porque yo estoy haciendo todo, porque termino liderando y entendiendo que no es Él. El pastor es ese líder, ese sacerdote responsable de hacerlo todo. La segunda característica tan importante es que el evangelismo y el discipulado se han convertido en algo personal. El énfasis en el ministerio personal. Si has comprendido lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, verás que ha habido un ataque muy severo, principalmente a través de los medios de comunicación, pero también de tantas ideologías. La credibilidad de los pastores y de los líderes religiosos en general. ¿Cuántas veces han utilizado los medios escándalos y los han difundido? Esto para que, en el imaginario, en la mente de las personas, surja la idea de que todo líder es un hipócrita, que tiene un pecado oculto, que no se puede confiar en él. Y la verdad es que lo que ha estado ocurriendo es que la mayoría de las personas se han alejado de la iglesia. Es como si hubiera una barrera invisible en la puerta de las iglesias, que hace que esa persona que, incluso sabiendo que necesita a Dios, que está sufriendo, que su vida no va tan bien, se acerque a una iglesia, pero luego se aleje. ¿Por qué? Porque no voy a dar mi diezmo a los pastores. Porque, en el fondo, el líder religioso tiene un pecado oculto y es un hipócrita. Y todo eso ha generado en la mente de la mayoría de las personas la idea de que no voy a la iglesia, no voy a la iglesia. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es hoy en día llevar a una persona normal directamente a una iglesia? Sabes, hace algunos años, hace algunas décadas, se hacían las grandes cruzadas evangelísticas. Hacíamos campañas evangelísticas en las iglesias. Hoy en día, observamos que,
Cuando organizamos una campaña de este tipo, la mayoría de los que participan son los propios creyentes, porque es muy difícil romper ese prejuicio, esa barrera, y traer personas al interior de la iglesia. Muchos dicen, yo no voy a iglesias de evangélicos. Pero sabes, Dios es tan inteligente. Dios sabe tanto de las cosas que ya sabía que eso iba a pasar. Dios es omnisciente. Él sabía que, un día, los medios de comunicación se levantarían intentando desanimar y dificultar que las personas acudieran a una iglesia. Pero él ya había cambiado de plan. Y Dios empezó a revitalizar los pequeños grupos y a traer la idea del sacerdocio universal de cada creyente. Para que las personas entendieran que es un amigo quien gana a otro amigo. Sabes, empezamos a comprender que necesitaríamos pasar del evangelismo por programas al evangelismo relacional. Qué poderoso es el evangelismo relacional. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi amigo, conozco a mi compañero. Muchas veces invitamos a alguien a venir a la iglesia y él dice, no conozco a nadie. Pero trabaja en una empresa donde hay un creyente y ese cristiano le invita a su casa y le dice, ven a mi casa, tengo una reunión allí en mi casa, vamos a orar y leer la Biblia. Él no quiere, sabe que es creyente, pero es tan amigo. Conoce tanto a esa persona, lo sabe. Veo su vida, veo lo increíble que es, veo cómo me trata tan bien. No puedo decir que no. Y sabes, Dios levantó esta estrategia del sacerdocio universal de los creyentes, del evangelismo relacional, como una de las marcas de este movimiento de renovación eclesiológica. Entonces, fíjate cómo esto tiene sentido. Gracias. Desde hace 20 o 30 años, Dios empezó a levantar de nuevo la idea del sacerdocio universal de los creyentes. Dios volvió a levantar la idea de que el evangelismo y el discipulado no se hacen dentro de la iglesia, sino a través de las relaciones. Yo gano a esa persona y la cuido muy bien. Pero la tercera marca que está presente en todo el mundo hoy son los pequeños grupos. Son los pequeños grupos. El otro día estaba visitando la iglesia de un gran líder de un movimiento que no es celular, no es de pequeños grupos. Pero recuerdo que al final de aquel culto convocó a los líderes de los pequeños grupos para que se quedaran allí. Y pensé, gente, pero este hombre es un icono de otro movimiento, de una iglesia fuertemente basada en programas, muy tradicional. Pero ya ha adoptado los pequeños grupos como una estrategia de comunión. La mayoría de las iglesias tienen los grupos de conexión, los life groups, los grupos de comunión, los grupos de crecimiento. Puedes llamarlos como quieras, pero lo que está ocurriendo es que los líderes están entendiendo, por la influencia del Espíritu Santo, que en los pequeños grupos suceden cosas que nunca van a suceder. En la reunión más grande. Y eso, sin duda alguna, ha traído un renuevo, una nueva manera de ser iglesia. Esa idea de la catedral íntima, esa idea personal, de entrar en la iglesia y solo ver la nuca de quien está delante de mí, ha cambiado hacia la idea de que voy a tener cultos extraordinarios, pero también voy a tener una reunión pequeña en casa, donde me voy a sentar en círculo. Las personas necesitan sentarse unas frente a otras, porque es ahí donde van a ocurrir las mayores transformaciones. Y veo al Espíritu Santo soplando en la iglesia en todo el mundo, con estos énfasis, el énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes, el énfasis en el evangelismo y el discipulado. Ya no en una clase, ya no en un gran curso, sino de forma personal, amigo con amigo, quien gana, célula y cuida. Y también veo el énfasis en los grupos pequeños en todas las iglesias, en muchas naciones. Eso es increíble. Pero también hay una característica de nuestra época, la descentralización ministerial. ¿Sabes? La figura del líder ha cambiado en todo el mundo. Aquella figura del gerente todopoderoso que lo hace todo ha sido sustituida, incluso en el mundo empresarial, por el líder que motiva al equipo, por el líder que trabaja con su grupo y saca lo mejor de cada persona. Eso significa descentralización. Parece que ese concepto sigue tan arraigado en nuestra mente, que veo que muchísimos pastores están limitando su ministerio. Porque están reteniendo demasiado en sus propias manos el trabajo de la iglesia. No creo que lo hagan con mala intención. Yo viví así durante muchos años. Durante 11 años fui pastor y fracasé mucho.
Experimenté lo que es tener una iglesia estancada durante muchos años, por eso aquella frustración. Pero yo centralizaba todo, tenía miedo de delegar, tenía miedo de perder el control, tenía miedo de perder la autoridad, tenía miedo de perder mi trabajo, y era innecesario. Y no entendía que, cuanto más el líder forma un equipo y potencia su ministerio, más crece ante su propia iglesia. Y veo a Dios trayendo estas marcas principales a la iglesia de hoy en día. Y quiero preguntarte, ¿y tu iglesia? ¿Tu iglesia ya forma parte de este movimiento de renovación eclesiológica? ¿Te das cuenta de lo urgente que es esto? Porque la verdad es que hemos estado cargando con una herencia negativa del pasado durante mucho tiempo. ¿Qué herencia negativa? ¿La que recibimos de nuestro trasfondo judío-católico? La idea de que el ministerio es una exclusividad de pastores, obreros y misioneros profesionales. Eso es lo que se llama clericalismo, y es muy peligroso. Sabes, por un lado, el clericalismo genera una sobrecarga para el pastor, pero por otro lado, provoca ociosidad, desmotivación e improductividad en los miembros. Somos una iglesia evangélica, cristiana, pero aún seguimos arrastrando un modelo del sacerdote profesional. Y eso ha llevado casi a obligar a los pastores. Tú eres el responsable de hacerlo todo, mientras que en los bancos de las iglesias, la gente se siente tan desmotivada. El modelo de una iglesia en células es el retorno a esos principios que llevaron a la iglesia primitiva a poner el mundo patas arriba. Allí en Hechos 17, en el versículo 6, ¿lo recuerdas? Sin encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hombres ante las autoridades y dijeron, esos que han trastornado el mundo también han llegado aquí. Esos que han puesto el mundo patas arriba. Pero pastor, la visión celular es un modelo bíblico que produce aquel poder de la iglesia primitiva de Hechos 2. Hechos 2 dice que, cada día, continuaban reuniéndose en el patio del templo y de casa en casa. Partían el pan en sus casas, juntos, compartían las comidas con alegría y sencillez de corazón. Y si ves en Hechos 2, en los versículos 42 al 47, la palabra que más se repite es todos, 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 lo que nos indica que la fuerza de aquella iglesia venía, sí, del poder del Espíritu. La fuerza de aquella iglesia venía, sí, de la presencia de Jesús en el corazón de cada uno de ellos, que nosotros también tenemos. Pero no hemos tenido la misma influencia, porque aún seguimos el modelo antiguo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino a transformar a cada discípulo de Jesús en un ganador de almas, en un discípulo que hacía discípulos. Y la Gran Comisión cobró un impulso extraordinario. El objetivo de una iglesia es una iglesia que desea sumergirse en este movimiento de renovación eclesiológica que reúne a todos los cristianos los domingos y transformarlos en ministros fructíferos que impulsen la obra del Señor. En fin, quiero terminar diciéndote que estas son las banderas. Los grandes valores que Dios nos mostró en todo este proceso que transformó nuestra iglesia. Y entendemos que cada miembro es un ministro llamado por Dios y capacitado por Dios para hacer algo extraordinario. Pero también creemos que cada casa es un templo en potencia. Y que podemos tener un edificio hermoso como este, podemos formar parte de una gran iglesia. Pero que cuando se cierran las puertas el domingo, esta iglesia no permanecerá cerrada hasta el próximo domingo. Se va a extender por toda la ciudad en pequeños grupos vivos de amistad, de relación, en miles de hogares repartidos por la ciudad, invitando a sus amigos. Aquí tenemos células que son células de edificación, células de evangelismo, células de comunión, pero también son células que forman a otros. Que se multiplican cada año y en las que creemos que, al multiplicar células, podemos alcanzar a nuestra generación. Para Jesús. Me encantaría que pudieras darte cuenta de lo apasionado y agradecido que estoy con Dios por todo lo que ha sucedido. Sabes, entiendo que estaba destinado a ser líder de una iglesia muy pequeña. Me alegra poder compartir esto contigo, porque tú sabes muy bien que no soy un líder espectacular. Que no estoy dotado de los dones más maravillosos,
pero sí de una visión que Dios nos dio. Una visión de compasión por los perdidos. Una visión que Dios nos dio de que cada creyente es un ministro, de que cada miembro sentado en la iglesia es la riqueza de la iglesia. Y que solo están esperando ser despertados y enviados durante la semana para marcar la diferencia. Hermanos, es extraordinario cómo funciona bien una iglesia. Y quiero decir que Dios puede hacer eso a través de cualquier pastor. Si lo hizo a través de mi vida, seguro que también puede hacerlo a través de ti. Y por eso, me gustaría que abrieras tu corazón y miraras con mucho cariño este testimonio, porque tal vez sea una respuesta de Dios. Tal vez Dios esté trayendo, a través de este vídeo, a través de esta palabra, la visión, el despertar que tanto estabas buscando. Porque creo que nuestras iglesias se van a levantar como un ejército y como una fuerza transformadora. Hoy, nuestra iglesia vive esa realidad. Nuestra misión es llevar el Evangelio a todas las personas y transformar a quienes lo escuchan en verdaderos discípulos de Jesús. Hoy somos una iglesia en células, que vive internamente el amor de Dios, pero cuyo corazón y mirada están puestos hacia afuera. Y queremos transformar el mundo y creemos que podemos lograrlo. ¿Te imaginas si te unes a este movimiento de renovación? Si te abres a este aspecto de que cada creyente es un ministro, de que cada casa es una iglesia en potencia, pasas a ser una iglesia activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando todos los días y dando tantos frutos. Y el crecimiento que hemos experimentado, la relevancia y el impacto, son resultado de la aplicación de estos principios. Así que Dios bendiga extraordinariamente tu vida. Que el Espíritu Santo mueva tu corazón y te convenza, como lo hizo conmigo. Y que juntos podamos ser esa iglesia de esta última hora, que realiza una gran cosecha y que marcará la diferencia. Dios te bendiga, hermano mío, querido amigo, y que Dios te fortalezca. En el nombre de Jesús.